introducción y pues comencemos contigo, Diana. Cuéntanos un poquito acerca de ti, tu labor, qué haces, cuéntanos. Bueno, me presento. Primero quiero agradecerles por estar aquí. Este encuentro me parece maravilloso. Hace mucho tiempo no tenía la oportunidad de hablar con estudiantes de colegio y para que sepan, antes de presentarme, hace mucho tiempo yo fui profesora de estudiantes así como ustedes y lo disfruté muchísimo, fui muy feliz, así que bueno, aquí va mi introducción. ¿Quién soy yo? Yo soy Diana Salinas, soy periodista de profesión. En este momento me dedico a cubrir un periodismo de investigación que puede ser un poco pesado porque nosotros nos hemos puesto en la labor de ser como los detectives detrás de lo que hace el gobierno, detrás de lo que hacen los ministros, de quienes manejan el dinero en el país y con dos colegas fundamos un medio de comunicación que se llama Cuestión Pública. Y Cuestión Pública nace desde lo digital, en una plataforma digital, como ustedes lo conocen, una página www.cuestionpublica.com, y allí nacimos con la idea de justamente ser los primeros que le contáramos a todo el país cuál era la ruta del dinero de los congresistas. Ustedes saben qué son los congresistas, ¿cierto? ¿Qué hace un congresista? ¿Sí? ¿No saben? Bueno, un congresista, resulta que este país en el que vivimos se sostiene con la democracia. ¿Han escuchado esa palabra, cierto? La democracia. La democracia es la posibilidad de que todos aquí tengamos un lugar, una opinión, ¿cierto? Con base en esa democracia se sostiene como en tres paticas. Una de esas paticas la tienen los congresistas. ¿Y los congresistas qué hacen? Ellos dicen, se reúnen en un recinto y trabajan todo el año para decir qué leyes son las que van a operar y regir incluso para todos ustedes. Ellos son los que empezaron, por ejemplo, con leyes de la pandemia, con muchas cosas que los afectan a ustedes directamente. Ellos son los que van allá, escriben esas leyes y dicen aprobado, todo el mundo tiene que, por ejemplo, usar tapabocas. Todo el mundo tiene que quedarse en la casa en la pandemia porque tenemos una situación de salud pública. Entonces nosotros dijimos, como son tantos, son casi 250 congresistas, son muchos, nosotros dijimos, bueno, vamos a investigar estas personas, qué dinero ganan, por qué, además del gobierno, por qué y cómo lo hacen rendir un poco. Entonces así nacimos, ahora nos dedicamos a muchas más cosas, ahora con el paro que ustedes, yo supongo que se enteraron más o menos que hubo un paro nacional. Con el paro también ingresamos a ver qué era lo que pasaba, porque es que la gente salía a protestar, porque eran las molestias en los jóvenes, así como ustedes, incluso mayores, y en eso nos la pasamos como investigadorcitos, como con la lupita ahí detrás de qué hace los poderosos del país en términos de derechos humanos, y a eso nos dedicamos. Bueno, en ese orden de ideas, Diana, comentándonos tu labor acerca de periodista, ¿qué rol desempeña un buen periodista y cómo llegamos a ser buenos periodistas para la sociedad sin omitir los datos que muchas veces son relevantes y por sobre todo desmitificando y dando a conocer la realidad? Bueno, ser periodista no es nada fácil, sobre todo en este país. Yo he sido periodista en dos países, en Argentina y aquí. ¿Y qué hace un periodista? Que en general, hablemos de una generalidad. ¿Aquí hay alguno que quiera ser periodista? Que haya pensado, ay, qué chévere ser periodista, yo quisiera. Yo también. Bueno, les cuento. A la edad que ustedes tienen, yo ya sabía que yo ya quería ser periodista, por ejemplo. ¿Sí? Pasa que por allá en el camino me ganó más la literatura, entonces estudié primero literatura y luego periodismo. ¿Qué hace un periodista? Un periodista busca la verdad. La verdad. Ejemplo, en el salón de ustedes pasó un bochinche, alguien le pegó a alguien y hay que descubrir qué fue lo que pasó, por qué sucedió esa pelea, supongamos, ¿no? Y los periodistas nos
enfocamos en hacer de ese momento que ya pasó e ir a investigar y preguntarle a la mayor cantidad de personas qué fue lo que pasó e ir armando, como si tuviéramos un rompecabezas, e ir armando eso que pasó. Y a ese rompecabezas le llamamos que es como la verdad más cercana posible, ¿sí? Entonces un periodista informa sobre sucesos, sobre hechos que sucedieron, que ya pasaron, digámoslo así, y que empieza a contarle a todo el mundo diferentes noticias, ¿no? Hay noticias de moda, hay noticias culturales, hay noticias políticas, hay noticias judiciales, hay, digamos, todo tipo, pero un periodista básicamente en lo que decida estar, por ejemplo, un deportista deportivo, hay periodismo deportivo, que son los narradores, que son los que están detrás de cada deporte, contándoles a ustedes qué es lo que pasa en ese deporte, ¿no? Y nos dedicamos a contar la verdad y a informar, ¿sí? En muchos casos no es tan fácil saber qué sucedió a ciencia cierta, porque la verdad, además, la verdad tiene que ver con la realidad. Entonces, la realidad es complicada poder abarcarla, pero bueno, eso es lo que haría un periodista, digamos, en general. Cuando alguien dice, yo quiero ser periodista, es porque quiere salir a reportear esa realidad y a contársela a la gente, a informarle, porque la información en últimas también es un derecho, que cada uno, así ustedes de pronto no lo vivan de primera mano todavía, pero ustedes es como el chisme, pues ustedes quieren saber qué pasó, dónde pasó, cómo pasó, todas las cosas así súper como lo más ajustado a la verdad, ¿cierto? Eso es lo que hacemos los periodistas ya cuando estudiamos esto. Yo creo que muchos de nosotros aquí conocemos los medios tradicionales como RCN o Caracol, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos visto noticias, hemos visto los programas y son medios tradicionales, típicos y comunes que están en el país. Sin embargo, hay una rama específica que es a la que Diana se dedica y es el periodismo independiente. ¿En qué consiste el periodismo independiente, Diana? Periodismo independiente se le llama así porque somos como unos periodistas que decimos, ya no queremos informar más como lo hace RCN, ya no queremos informar más como lo hace El Tiempo, El Espectador, o incluso, ¿por qué? Porque sentimos que esos medios tienen mucha gente poderosa detrás, que a veces nos informan cosas de una manera que nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, el periodismo independiente es porque queremos que lo que te informamos esté lo más cercano posible de lo que pasó realmente, y el interés que tenemos es informar y llegar a la verdad. Y detrás de nosotros no hay un gran poderoso, un banquero, alguien con mucho dinero o con mucho poder que le interese que nosotros demos unas determinadas noticias. Les pongo para que entiendan un poquito. En este momento en Colombia, los dueños de los medios de comunicación son más o menos 4 banqueros: el dueño del Espectador, el dueño del Tiempo, el dueño de Semana. De los medios más importantes, todos son personas que tienen que ver con lo económico y con ramas muy poderosas del país, y desde ya eso a nosotros, personas como nosotros, periodistas como nosotros, nos genera como desconfianza. Entonces queremos hacerlo sin la influencia de esas personas, y por eso le llamamos periodismo independiente. Vale, y ahorita remontémonos un poquito más a tu página, a tu medio, que es Cuestión Pública. A mí me interesa saber si todos nosotros conocemos qué es la palabra censura. Todos tenemos conocimiento acerca, de pronto alguno no sabe qué es la censura. Bien, ¿alguna vez a Cuestión Pública han deseado censurarlo? Y si es así, ¿cómo han sobrellevado la situación? Bueno, como ustedes saben, la censura es una situación en la que alguien está interesado en que tú no digas la noticia que tienes, ¿cierto? Y claro, recién comenzamos, nosotros empezamos a informar sobre un escándalo de corrupción muy famoso pues en el país, y en ese escándalo da la casualidad que estaban de las personas más ricas del país, relacionada con el presidente.
relacionada con algunos ministros, relacionado con personas que fueron presidentes también del país. Era una situación que traía mucha verdad, pero traía mucho riesgo porque generalmente estas personas no quieren que se digan ni se cuenten algunas cosas que hicieron. Entonces en esa, por ejemplo, sufrimos de censura, nos intentaron tirar la página abajo, hackearla, no sé si ustedes conocen el término hackear. Un hackeo es cuando quieren ingresar vía digital y que cuando busques cuestión pública ya no aparezca más, ¿sí? Y ¿cómo nos dimos cuenta? Porque la página empezó, o sea, le dábamos clic a la página y no aparecía, o sea, se tardaba mucho en cargar. Y cuando empezamos como a entrar al sistema, casi como Matrix, yo no sé si han visto Matrix, pero como entrar pues como al fondo que estaba pasando, nos dimos cuenta que había una especie, eso se le llaman spam o robots, que querían que la página ya no se viera más. Y empezamos a hacer un llamado como a través de las redes sociales y gracias a esto, digamos que la página no se vino abajo. Cuando una página se viene abajo, ¿qué pasa? Uno pues hace eso le llaman unas copias de espejo y eso se puede hacer, pero el problema es que cuesta mucho dinero volver a ponerla a funcionar. Y los esfuerzos que hacemos nosotros por hacer ese periodismo es muy alto, es muy grande y en ese momento no teníamos los recursos, entonces como que no podíamos permitir eso. Eso por un lado. Después, con unas noticias que empezamos a sacar sobre, varias noticias diferentes del ejército, el ejército empezó a decir en redes sociales que nosotros éramos enemigos del ejército. Y pues eso es difícil, o sea, en términos de seguridad, también nos han seguido en las oficinas, digamos, hay algún tipo de seguimientos, es decir, personas que están interesadas en saber qué hacemos, cómo lo hacemos, a qué horas, cuándo vamos a la oficina, a qué horas investigamos. Y todo eso son como movidas de censura, ¿no? Que buscan que uno lo que está investigando no lo cuente. Pero hasta ahora esas serían como las censuras más fuertes. También hemos salido en otros programas de televisión porque varios medios de comunicación retoman lo que nosotros hacemos y hablan de eso. Y nos invitan, así como yo estoy aquí, nos invitan a programas a hablar sobre las investigaciones. Y esos programas, por ejemplo, después han sido censurados, es decir, han sido bajados, porque son, por ejemplo, en el paro hubo muchos temas complicados. Ustedes saben que hubo muchos chicos asesinados, hubo muchas personas que por el enfrentamiento con la policía recibieron disparos y quedaron sin ojos. O sea, hubo muchas cosas muy duras, muy difíciles. Y además de la ciudad, pues que parece que hubiera pasado una guerra porque queda muy revolcada, muchas ciudades quedaron revolcadas. Y cuando estábamos tratando de cubrir y hacer una investigación sobre esto que había pasado, varios medios de comunicación intentaron como decir que la investigación que nosotros habíamos hecho era mentira, ¿sí? Como que era una fake news, lo que se le llama una fake news. Que es el término en inglés, que es digamos una noticia falsa. Y bueno, son todas las cosas como las que tenemos que vivir día a día, pero muy conscientes de que un periodista independiente es muy riguroso, es muy responsable, es muy preciso. Cuando alguien viene y nos cuenta qué pasó, qué vivió, nosotros tenemos maneras de recopilar esos relatos, de buscar las pruebas y de mostrar todo con muchas pruebas. Y en esto se nos va la vida, es decir, se nos va buscando la prueba. Si alguien dijo, es que aquí, por ejemplo, se regó la leche, entonces, y ya no se ve la leche porque ya la limpiaron, entonces nosotros lo que decimos es, vamos a buscar si alguien tomó una foto de esa leche derramada, o vamos a buscar si hay alguna manera de echarle algo a eso que se vea que ahí cayó leche alguna vez, o vamos a buscar otro testimonio que realmente contraste lo que esa persona nos dijo. Entonces todo eso nosotros tomamos la información
casi como de manera sagrada, es muy importante para que la gente pueda. Nosotros creemos en Cuestión Pública que entre ustedes más tengan información y buena información, ustedes van a ser ciudadanos que tomen mejores decisiones, ¿sí? ¿Y qué significa tomar mejores decisiones? Pues que si ustedes como ciudadanos son partícipes de una situación, en medio de esa situación ustedes sepan de qué lado estar o defender el lugar que dicen que quieren estar. Entonces, por ejemplo, frente a una protesta, que ustedes puedan discernir es diferenciar y decir, no, estos muchachos son protesta pacífica porque están cansados de que no tengan empleo, necesitándolo. Pero estos otros están dañando los semáforos y las calles. Entonces yo tengo que poder diferenciar qué es lo que está sucediendo. Y en eso nosotros nos sentimos súper comprometidos en contarles qué está pasando para que ustedes puedan entender la situación. A veces no es tan fácil, pero hacemos ese esfuerzo. Yo siento que el periodismo es informar y no desinformar, que es el caso que pasa muchas veces y que podemos ver en los distintos medios o plataformas tradicionales. Diana comentaba ahorita que el periodismo independiente es desligarse de un interés empresarial y o económico como que sostengan ciertos medios tradicionales, los banqueros, entre otras cosas. La pregunta es, ¿cómo sobrevive el periodismo independiente en Colombia? ¿Cómo hacen ustedes mediante esto sobrevivir? Porque yo siento que es una labor, como lo comentabas, difícil y que tras de eso no se suele dar apoyo y siempre se ponen los distintos personajes en el papel de tacharlos como malos. Sí. Es una gran pregunta, porque es la pregunta, es decir, ¿cómo hacemos para ganarnos la vida? Porque es un trabajo, ¿y quién nos va a pagar por esto? Entonces, nosotros tenemos como dos maneras grandes, porque tenemos otra. Nosotros le pedimos a la gente plata y le decimos, mire, si usted quiere estar bien informado, si usted confía en nosotros, entonces recibimos sus donaciones, recibimos lo que ustedes quieran darnos por informarles bien. Entonces, más de uno va a decir, no, eso no pasa, o sea, ustedes no van a ganar plata así. Y resulta que sí, hay mucha gente en Colombia que quiere ser bien informada y que agradece que les estemos informando lo que otros medios no les cuentan. El periodismo de investigación es básicamente meterse como a investigar un lío muy grande que nadie quiere investigar porque hay muchos intereses. Entonces, al nosotros hacer eso, hay mucha gente que lo agradece. Eso es uno, por donaciones. Y dos, hay muchas organizaciones que están interesadas en que el periodismo exista, porque el periodismo, se hagan de cuenta, como un termómetro de la democracia. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión tiene todo que ver con la libertad de información. Eso que hablábamos ahora de la censura, ¿sí? Los gobiernos, las sociedades que tienen buenos periodistas, que tienen medios que informan y que les cuentan bien qué sucede, son lugares en donde la democracia está más fortalecida. Entonces hay organizaciones que quieren cuidar un poco esa democracia y que le donan dineros a medios como nosotros y dicen, bueno, vamos a darte lo que necesitas para que ustedes estén funcionando. Entonces, detrás de eso lo que hay es una conformación de una empresa, porque un medio es una empresa más, una empresa que se conforma y que empieza a captar dinero, es decir, a recibir dinero de donantes para poder existir. Hay otras formas, por ejemplo, que la pauta, la propaganda que ustedes ven cada vez que abren una página, que les salen esos cuadros y tal, la publicidad, propaganda es otra cosa, la publicidad, nosotros decidimos que no teníamos publicidad, por ejemplo, porque esa es una manera de obtener dinero también. No, ¿por qué? Porque como somos periodismo independiente, por ejemplo, que nos quiera venir a pautar el banquero que yo les digo, que diga, ay, yo quiero que cuando la gente abra Cuestión Pública se vea uno de mis bancos. Y después que nosotros tenemos la información, la investigación de que es que esta persona
tiene todo que ver con un caso que estamos investigando. Y como le decimos después, como, miren, usted ya no puede hacer negocios con nosotros porque pues está involucrado en cosas que nosotros vamos a contar. Entonces, para evitarnos eso, nosotros no tenemos publicidad. Pero básicamente en este momento el periodismo independiente lo que hace es armar empresa para tener donaciones, básicamente. ¿Tú crees que todos pueden ser periodistas? Sí, sí y no. Ahora hablábamos de eso. Claro, si yo veo este salón y me dicen, ¿tú crees, Diana, que todos los que están aquí pueden ser periodistas? Yo digo, claro, buenísimo, y si todos quieren serlo, maravilloso. Pero ¿no les ha pasado que ustedes ven que hay gente que empieza como a hacerse el periodista, como a producir información, pero en realidad no es periodista y lo es como de a momenticos? Y yo creo que uno no puede ser periodista de a momentitos, porque trabajar la información trae mucha responsabilidad. Entonces les voy a poner un ejemplo. No sé, yo saco una noticia sobre ti, ¿cierto? Y tú después, en el periódico del colegio, yo escribo, ¿cómo te llamas? Manuela llevaba sus zapatos rojos. Voy a poner una noticia, voy a hacer aquí, inventarme una noticia. Manuela, por sus zapatos rojos, fue regañada y llevada a rectoría porque eso está prohibido en el colegio. Y entonces Manuela va a ver la noticia, se va a ver allí y va a decir, no, un momentico, pero yo tenía permiso. Entonces se va a ir a la rectoría y va a decir, esto no es cierto y yo pido que bajen esta noticia, porque es que esto no es así, ¿cierto? Entonces, cuando esto pasa, el que se hizo el periodista en ese momento tiene una gran responsabilidad y tiene que responderle a Manuela, y Manuela le va a decir, venga, pero es que usted sacó esto y usted no me buscó, usted no me preguntó si era que yo tenía permiso, usted no. Entonces, el periodismo trae mucha responsabilidad, por lo que usted va a decir que va a salir publicado para mucha gente y toda la gente va a leer esa noticia, y esa responsabilidad que viene después como algo que se devuelve es lo que no asume la gente que se hace la periodista por raticos. Entonces dice, yo no sé, yo escribí eso, pero suerte. Y resulta que por eso hay cuestiones legales muy fuertes, uno se puede ir a la cárcel. Resulta que cuando uno dice una noticia mentirosa, a uno un juez puede decir, pues se va a la cárcel por una noticia mentirosa. Entonces hay que tener mucha responsabilidad, porque lo que ustedes están manejando allí es el nombre de Manuela, es la vida de Manuela, y con eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, claro, todos podemos ser periodistas si queremos, pero uno no puede ser periodista de raticos o porque le conviene, o porque tiene una información allí que le llegó y entonces yo rápidamente hago una noticia. No, hay que saber cómo hacerlo, hay que ser precisos, hay que ser justos. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver como cuando uno va a sacar un artículo. Todos conocemos acá la palabra feminismo. ¿Alguno de casualidad no sabe qué es el feminismo? Está perdido en el término. ¿Todos la tenemos clara? Listo. Diana, ¿tú eres feminista? Sí, yo soy feminista. En ese orden de ideas y como periodista, ¿qué retos afrontas tú al hablar de noticias sobre mujeres, sobre feminicidios, sobre violencia de género? ¿Cómo ves tú básicamente o a qué retos te enfrentas siendo una periodista y también una feminista? Claro, aquí hay dos cosas que de pronto ustedes no caen en cuenta, pero cuando uno es periodista, las maneras clásicas de ser periodista es, como tú me vas a contar la verdad, por favor yo te pido que no seas activista de nada, que incluso lo que tú pienses frente a lo que está pasando ni me lo cuentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya te doy la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo que soy feminista, entonces esto crea un revuelo porque la gente dice como, pero si tú eres periodista de investigación, ¿cómo me dices que eres feminista? Y resulta que lo soy porque yo estoy convencidísima que tenemos que llegar a un trato igual, equitativo entre hombres y mujeres. Yo
me acuerdo que yo pasé toda la universidad pensando que es que a mí me había ido muy bien como mujer, que a mí nadie me había tratado mal por ser mujer. Y resulta que un día que yo me quedé pensando, caí en cuenta que todos mis profesores, todos eran hombres, todos, absolutamente todos, solo había una mujer. Y dije, oh, ¿cómo así? Es que no había mujeres que estudiaron literatura. Y yo veía mi salón, y en mi salón era así como ustedes, habían más mujeres que hombres en el salón. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que yo haya estudiado una carrera que me la enseñaron solo hombres? Y cuando me fui a ver a quienes me enseñaban, resulta que todos los que me enseñaban, todos eran hombres, escritores hombres, y escritoras mujeres hay un montón. Entonces yo decía, ¿qué pasó? Que yo como que solo vi un lado de la literatura, ¿no? La de los hombres. Entonces cuando yo empecé a notar esto, yo dije, ay no, yo soy feminista porque yo quiero que donde yo estoy haya iguales derechos para todos, hombres y mujeres. Esto no quiere decir que los hombres no tengan derechos, claro que los tienen, pero yo no quiero ya que me muestren solo lo de los hombres. Entonces yo por eso dije, soy feminista. Y esto me ha traído, ustedes no se imaginan, hay gente que cree que el feminismo es como ir en contra de los hombres o querer que no existan los hombres. Entonces nos tratan terrible en redes sociales, por un lado, y por otro, nos dedicamos a hacer ¿qué? Nos dimos cuenta además que es que en este ejercicio periodístico nos encantaba contar lo que hacen los hombres y no lo que hacen hombres y mujeres. Entonces dijimos, no puede ser, tenemos que contar ambas partes, porque es que las mujeres también están en el Congreso, las mujeres también están en el poder, y fuera de eso, cuando nos sentamos a ver, por ejemplo, pues cosas muy duras como las masacres, el asesinato de líderes en Colombia, que ustedes saben que eso es pues pan diario, resulta que nos sentamos a ver la cifra de mujeres asesinadas por ser mujeres, es decir, que sus parejas terminan matando a las mujeres porque no se la amaba demasiado y como no podía dejarla libre la mató. Cuando nos vimos ese tipo de noticias, ¿cuántas mujeres habían sido asesinadas en Colombia por su pareja? Normalmente era tanto como el número de líderes sociales asesinados en Colombia. Y nadie habla de eso. Nadie habla de cómo en muchas regiones de Colombia los hombres matan a las mujeres. Nadie habla de eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer noticias de esto también, resulta que salen a decir, no, pero a los hombres también los matan. Pues sí, claro, y es que eso lo cuenta todo el mundo. Todo el mundo cuenta a los líderes asesinados, todo el mundo cuenta, pues, lo que le sucede a los hombres, los robos, los atracos, eso todo entre hombres. Ustedes no se han dado cuenta que la mayoría son noticias de hombres. Entonces decimos, sí, de eso se dan noticias, por eso nosotros queremos desarrollar este tipo de noticias que no hacen otros. Entonces hemos venido a darnos cuenta que nosotras también terminamos contando mucho como de ese otro sistema en donde los protagonistas son siempre los hombres. Entonces dijimos, no, vamos a equilibrar la balanza, vamos a darle protagonismo. Y no se dan cuenta también que cuando nosotros leemos una noticia judicial de esas aquí, ¿cómo se llama el periódico amarillo? Allá, bueno, yo conozco el Caleño o el Espacio, pero no sé aquí cuál es. Eso, vea pues, que cuando uno ve el vea pues, resulta que puede ser el asesinato o el atraco a una mujer, pero resulta que el protagonista termina siendo el hombre. Que el asesino vestía así, era el marido y le había dicho que sin ti no puedo vivir antes de matarlo. Entonces, dijimos, no. ¿Y quién era ella? ¿Quién era esa mujer que murió? No sabemos, las noticias no nos la cuentan. Y resulta que era hermana de alguien, hija de alguien que tenía sueños, alguien que quería soñar y vivir tan felices como ustedes. Entonces dijimos, no, vamos a darle un poco el vuelco a esto y vamos a empezar a contar las noticias en este caso, a cuántas mujeres están matando, por qué, quiénes eran ellas, quiénes son esas mujeres que ya no están. Y así, de ese tipo de cosas, digamos, nosotros lo hacemos. Entonces, para responderte, claro, eso
trae, voy a usar una palabra que ustedes me entienden muy bien, eso trae mucha roncha. A la gente, no sé por qué le molesta que uno empiece a hacer como esos cambios, como a empezar a mostrar otros puntos de vista, a buscar la equidad. Por ejemplo, en la empresa de nosotros somos los socios, somos 2 mujeres, 1 hombre, y nos pusimos la meta de que siempre en nuestros equipos hubiese igual mujeres, iguales hombres, y que si vamos a entrevistar al que sea por el tema que sea, siempre debe haber una mujer experta, un hombre experto. O sea, de eso también se trata la equidad, de todo el tiempo tener en cuenta que en todo estamos nosotras también, ¿sí? ¿Tú querías decir algo? Sí. ¿Me podrías explicar bien el significado del feminismo? Sí, claro que sí. Yo me río, pero no por nada malo, sino porque como es algo grande, voy a tratar de hacerlo pequeño para que no se nos vaya toda la charla en eso. El feminismo es como un movimiento de mujeres que ha existido, digamos que tuvo su máximo esplendor hasta ahora, en los años 60 y 70, en la que muchas mujeres, así como yo les estoy contando, cayeron en cuenta de lo silenciadas que estábamos. Entonces uno, por ejemplo, en todas las disciplinas, artes, siempre los maestros hombres. En, no sé, en los libros, en la industria automotriz, en lo que fueran los deportes, la mayoría que primaban eran hombres. Todas estas mujeres se dieron cuenta, armaron un movimiento, le llamaron feminismo. Lo que pasa es que en ese momento, en los años 60, salió con mucha rabia. Cuando uno se da cuenta de eso, uno le da rabia, de verdad que sí. Entonces salió como con mucha rabia, salió con mucha fuerza y lograron muchos derechos. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Ese movimiento ha logrado la mayor cantidad de derechos que hoy todas ustedes puedan tener. Votar. Antes las mujeres no podían votar porque nos consideraban sujetos que no éramos lo suficientemente inteligentes como para votar. Entonces, ¿quiénes lograron eso? Las mujeres que se pusieron a la pata a pelear y a decir, ¿cómo así? Entonces, estos movimientos van pro derechos y una voz de nosotras en todos los estandartes. Esa voz, por ejemplo, hizo que la sociedad se transformara y hoy ustedes pudieran estudiar entre hombres y mujeres. Antes no se podía. Antes los hombres estaban a un lado, las mujeres al otro. ¿Por qué? Porque es que si se juntan, quién sabe qué pueden hacer entre ellos, ¿no? Entonces, todo este movimiento ahora ha resurgido de nuevo porque nos damos cuenta las mujeres que cuando esos movimientos se apagan un poco, esto vuelve a pasar que los hombres van teniendo solo ellos el poder, digámoslo así. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas presidentas mujeres ha habido en Colombia? Ninguna. ¿A ustedes les parece eso justo? Estamos celebrando 200 años desde que los españoles llegaron acá y desde que tenemos un sistema democrático ha pasado ya más de 100 años y en ninguno de esos ha habido una mujer presidenta. Entonces, son ese tipo de cosas por las que el feminismo sale y dice, tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Y ahora uno de los derechos, que yo sé que esto puede ser candente aquí, pero bueno, son derechos reproductivos que estamos peleando las mujeres para que no nos metan a la cárcel por decidir ciertas cosas sobre nuestros cuerpos. Entonces, eso es el feminismo, es buscar que en la sociedad tengamos un lugar igualitario, ¿sí? Y no solo de los hombres y mujeres, es decir, de todos, incluyendo, pienso yo que ahora el medio ambiente, los animales, todo es muy importante y yo creo que el feminismo también apunta a que podamos vivir todos como con cierta tranquilidad sin estar ostentando pues como el poder unos más que otros, ¿no? Eso es el feminismo. ¿Lo expliqué bien? Sí, muy bien. Me resumiste en las palabras adecuadas. Y yo creo, y finalmente, para que es una respuesta un poquito corta y podamos terminar, ¿cómo podemos hacer periodismo independiente? Bueno, lo primero es
es para hacer periodismo independiente hay que creerse empresario o empresario. Es decir, hay que poder armar todo un medio para poder hacerlo. Esto tiene mucho sacrificio, tiene mucha experticia, hay que querer cubrir, decir, informar lo que otros no quieren informar. Básicamente, pues es un poco. Y hay que querer ser periodista, ¿sí? Principal. Sí, principal, pienso yo. ¿Quieres decir algo? Puede que algunos no se acuerden, pero cuando yo tenía 5 años, cuando estaba en escolar, había un uniforme que era de la alcaldía, que tenía ese mismo logo que está ahí. En vez de este que está ahí de la flecha del gas, estaba este. ¿Qué pasó con ese uniforme? Muy buena pregunta. Eso es una pregunta para un periodista, por ejemplo. Ni idea. Seguramente, eso tenía, yo sí te puedo responder lo siguiente. Eso tenía ese logo porque el colegio era público. Digamos, al ser público, ¿qué significa que es público? Que es de todos. ¿Sí? Entonces, al ser de todos, quien tenía el liderazgo de tener ese colegio y tenerlo bien era la alcaldía. ¿Por qué? Porque la alcaldía es el jefe máximo de una ciudad. Entonces, por eso tenía el logo. Si el logo cambió, debe ser que algo en esa concepción pública cambió. ¿Sí? Puede ser que el colegio haya pensado en ser más privado que público y hubo la necesidad de cambiar los uniformes. Puede ser. Ese mismo escudo, bueno, no sé de dónde lo diga, lo he visto en otro uniforme donde yo estudiaba, en la Cámara del Junior. Ese es el escudo que tenían en vez de tener su propio. Sí. Yo creo que es por lo mismo, porque no tenían una imagen, se podría decir una imagen, ¿no? Una imagen por Un logo, ¿quieres Sí, decir tú? un logo. Okay. Sí, seguramente, porque ese colegio sigue siendo el mayor líder de la alcaldía. ¿Sí? ¿Allí no tenían una pregunta? ¿Tú tienes una pregunta? No. Sí, pero es como una afirmación. Vale. Siento que la foto está ¿cómo se llama? En Fundadores. Está como una chiflada en un tronco. Ah, sí, ese sí está, están fundadores, es como un logo o una idea. Es el escudo. Sí, es el escudo. Sí. Bueno, chicos, yo creo que eso sería todo. Darle las gracias a ustedes por el espacio y por los receptivos que fueron, y a ti, Diana, por el espacio y por responder cada una de nuestras inquietudes. Bueno, no, con mucho gusto. Los veo en el periodismo. A los y las que quieran en un futuro, ustedes dicen, no, falta mucho, no, pero espérense, verá que eso pasa en un momentito. Los veo en el periodismo y ojalá que seguir allí para que hagamos del periodismo colombiano el mejor. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.